La posición del paciente va a ser en decúbito supino con 90 grados de flexión de rodilla. La posición del terapeuta va a estar en bipedestación homolateral mirando hacia el paciente. La toma va a ser la mano caudal en el talón del pie del paciente, la contratoma en la mano craneal en el tercio distal del muslo y la rodilla. El terapeuta realiza un empuje con ambas manos en dirección craneal para llevar al muslo del paciente hacia el tronco. La posición del paciente va a ser en decúbito contralateral con la rodilla en extensión. La del terapeuta va a ser en bipedestación a la espalda del paciente. La toma es en cuna con la mano en el tercio distal del muslo, la contratoma en la parte posterior de la pelvis. El terapeuta balancea su cuerpo hacia atrás para aumentar la extensión de la cadera. La extensión de cadera se realiza con extensión de la rodilla para no introducir la tensión en el músculo recto interior del cuádriceps. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con extensión de rodilla. La del terapeuta va a ser en bipedestación con el lado homolateral del paciente. La toma va a ser en cuna con la mano caudal en la cara externa del tercio distal de la pierna. La contratoma sobre la espina ilíaca anterosuperior contraria al lado del que se quiere movilizar. El terapeuta se desplaza lateralmente para aumentar la abducción. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con la pierna contralateral por fuera de la camilla y con flexión de rodilla. La pierna que se quiere movilizar en extensión sobre la camilla. La del terapeuta va a ser en bipedestación en el lado contralateral mirando hacia el paciente. La toma va a ser en cuna con la mano caudal en el tercio distal del muslo y sobre el talón. La contratoma sobre la espina ilíaca anterosuperior homolateral. El terapeuta balancea su cuerpo hacia atrás para inducir una aducción de la pierna del paciente. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con la rodilla y la cadera flexionada a 90 grados. La del fisioterapeuta va a ser en bipedestación homolateral a la pierna del paciente. La toma es en la parte posterior del talón del paciente sujetando la pierna. La contratoma en la cara anterior del tercio distal del muslo y la rodilla. La flexión de cadera y de rodilla permiten realizar el movimiento de rotación en un plano frontal. Se realiza un movimiento de empuje o arrastre de la pierna del paciente efectuando movimientos de rotación interna y rotación externa. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con 90 grados de flexión de cadera y 90 grados de flexión de rodilla. La del terapeuta va a ser en sedestación al borde de la camilla homolateral al paciente mirando hacia su cabeza. La pierna del paciente se coloca sobre el hombro del terapeuta. Las dos manos del terapeuta se colocan de forma proximal en la cara anterior del tercio proximal del muslo, lo más cercano posible a la ingle. El terapeuta lleva la cabeza del fémur hacia caudal dejándose caer hacia atrás. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con 90 grados de flexión de cadera y con flexión cómoda de rodilla. La del terapeuta va a ser en bipedestación homolateral mirando hacia el tronco del paciente. Se coloca la rodilla del paciente en contacto con el esternón del terapeuta. Las manos hacen contacto en la cara medial del tercio proximal del muslo. Los dedos de ambas manos pueden estar entrelazadas. El fisioterapeuta hace con sus manos una tracción del muslo hacia su cuerpo mientras estabiliza la rodilla en su esternón a modo de palanca. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con la cadera en 90 grados de flexión y la flexión de rodilla que el paciente tenga. La del terapeuta va a ser en bipedestación en el lado homolateral. La toma es en el tercio distal de la tibia agarrando el tobillo. La contratoma en el tercio distal del muslo y sobre la rodilla. Se realiza un empuje del tobillo dirigiéndolo hacia el muslo. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con la rodilla con la extensión máxima posible permitida por el paciente. En la del terapeuta va a ser bipedestación en el lado homolateral mirando hacia la cabeza del paciente. Se realiza una toma con ambas manos posicionando los pulgares paralelos a la cara lateral y medial de la rótula. El resto de los dedos se contactan con la cara posterior de la rodilla. El terapeuta deja caer el peso de su cuerpo sobre sus manos hacia la camilla aumentando los últimos grados de extensión.
La posición del paciente va a ser en decúbito supino con la cadera y rodilla en 90 grados de flexión. La rotación de la tibia solo aparece cuando la rodilla se encuentra en flexión. El terapeuta estará en bipedestación en el lado homolateral mirando hacia el tronco del paciente. La toma se posiciona la mano sobre la planta del pie y el talón. La contratoma es sobre la rodilla con el índice y el pulgar sobre la línea articular para sentir la rotación de la tibia. Se realizan movimientos de pronosupinación del antebrazo para producir un movimiento de rotación interna y externa. La posición del paciente va a ser en decúbito supino al borde de la camilla. El paciente debe tener 45 grados de abducción de cadera y unos 5 grados de flexión de rodilla. El terapeuta va a ser en bipedestación en el lado afectado, posicionándose por fuera de la pierna del paciente. La mano caudal estabiliza el tercio proximal y medial de la pierna del paciente con la ayuda del tronco del terapeuta. La mano craneal toma contacto con el borde lateral del tercio distal del muslo. El antebrazo del terapeuta debe estar perpendicular en el mismo plano que la interlínea articular. La mano craneal estabiliza la pierna del paciente mientras la mano craneal se realiza un movimiento de lateral a medial intentando abrir la articulación femorotibial por la parte interna. La posición del paciente va a ser en decúbito supino al borde de la camilla. El paciente debe tener 45 grados de abducción de cadera y unos 5 grados de flexión de rodilla. El terapeuta va a estar en bipedestación en el lado afectado, posicionándose por dentro de la pierna del paciente. La mano caudal estabiliza el tercio proximal lateral de la pierna del paciente con la ayuda del tronco del terapeuta. La mano craneal toma contacto con el borde medial del tercio distal del muslo. El antebrazo del terapeuta debe estar perpendicular en el mismo plano que la interlínea articular. La mano caudal estabiliza la pierna del paciente mientras la mano craneal realiza un movimiento de medial a lateral, intentando abrir la articulación femorotibial por la parte externa. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con extensión de rodilla. La del terapeuta va a ser en bipedestación hacia estación homolateral. Las manos se realiza una toma de la rótula con los dedos índices y pulgares de ambas manos sobre el borde superior e inferior de la rótula. Se realiza un movimiento con ambas manos en la dirección deseada, que puede ser ascenso, descenso o lateral a medial de la rótula. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con 45 grados de flexión de cadera y 90 grados de flexión de rodilla. La planta del pie debe estar apoyada en la camilla. La terapeuta va a ser en estación con el muslo sobre la pierna del paciente. Se realiza una toma bimanual en el tercio proximal de la tibia con los pulgares sobre la tuberosidad tibial y el resto de los dedos rodeando la parte posterior de la tibia. El muslo del terapeuta estabiliza el extremo distal de la tibia mientras las manos realizan un movimiento hacia anterior o posterior. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con una flexión de 45 grados de cadera y 90 grados de flexión de rodilla. La terapeuta va a ser en sedestación o bipedestación homolateral. En una mano hace contacto con la cara interna con el tercio proximal de la meseta tibial. El pulgar, índice y corazón de la otra mano rodean la cabeza del peroné por la cara anterior y posterior. Una mano fija el tercio proximal de la tibia, mientras que los dedos de la otra mano realizan un movimiento de empuje y distracción anterior-posterior de la cabeza del peroné. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con la pierna sobre la camilla en posición neutra. La del terapeuta va a ser en sedestación o bipedestación en el lado homolateral a la altura de los pies del paciente. La toma va a ser la comensura del primer dedo de la mano, hace contacto con el dorso del pie y los dedos rodean a este. La contratoma va a ser el tercio distal de la tibia y el peroné. El fisioterapeuta realiza un empuje hacia caudal del pie para inducir una flexión plantar. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con la pierna sobre la camilla en posición neutra. El terapeuta va a hacer en sedestación en el lado homolateral a la altura de los pies del paciente. La toma va a ser la palma de la mano, hace contacto con la planta del pie y la contratoma el tercio distal de la tibia y el peroné. El fisioterapeuta realiza un empuje hacia craneal del pie para inducir una flexión dorsal de esta.
La posición del paciente va a ser en decúbito supino con todo el miembro inferior en posición neutra. El lado del terapeuta va a ser en sestación en el lado homolateral. La toma va a ser la comisura del primer dedo de la mano, va a hacer contacto con el dorso del pie y los dedos rodeen a este. La contratoma va a ser el tercio distal de la tibia y el peroné. Para la inversión se realiza una flexión plantar, aducción y supinación del pie, mientras que para la eversión se realiza una flexión dorsal, abducción y pronación del pie. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con 90 grados de flexión de tobillo, la planta del pie apoyada. La del terapeuta va a estar en bipedestación a los pies del paciente mirando hacia su cabeza. La mano craneal realiza un contacto con la primera comisura de la mano sobre la cara anterior del astrágalo. La mano caudal hace contacto con la parte posterior del calcáneo. La mano craneal realiza un empuje hacia la camilla sobre el astrágalo y la mano caudal estabiliza el calcáneo y el pie a 90 grados de flexión dorsal. La posición del paciente va a ser en decúbito homolateral, el tobillo afectado sobre la camilla con el pie 90 grados de flexión y el calcáneo por fuera de la camilla. La del terapeuta va a ser en bipedestación a la altura del tobillo del paciente. La mano craneal fija la tibia y el peroné y el astrálago y la mano caudal contacta con la parte medial del calcáneo agarrándolo con su totalidad. La mano craneal estabiliza el tercio distal de la pierna, mientras que la mano caudal realiza deslizamientos del calcáneo hacia el techo o el suelo. En la posición del paciente es decúbito supino con una ligera flexión de cadera y rodilla, mientras que el terapeuta se encontrará en sedestación o en bipedestación a los pies del paciente. En la toma se va a encontrar en el hueso distal de la articulación que se quiere movilizar, ya sea falange distal, medial o proximal, mientras que la contratoma va a encontrarse en el hueso proximal de la articulación que se quiere también movilizar, que va a ser falange medial, proximal o metatarsianos. En la ejecución se va a realizar un movimiento de flexión-extensión del hueso distal. El objetivo de esta prueba va a ser movilizar el arco externo del pie para una correcta apoyo plantar. En la posición del paciente se va a encontrar decúbito supino con una flexión de 90 grados, mientras que el paciente se encontrará en una bipedestación al lado homolateral del paciente. Las manos. La primera comisura de la mano craneal fija el tobillo del índice y el pulgar sobre el calcáneo, y la mano caudal fija el acceso externo, realizando una toma de pinzas con el índice del pulgar sobre el hueso cuboides. En la ejecución, la mano caudal realiza un movimiento dorsoventral de la articulación entre el calcáneo y el cuboides. Esta tiene como objetivo movilizar el arco externo del pie para un correcto apoyo plantar. El paciente debe de estar decúbito supino con una flexión dorsal de 90 grados de tobillo y pie, mientras que el fisioterapeuta va a estar en bipedestación al lado homolateral a evaluar. Las manos. La primera comisura de la mano craneal fija el hueso cuboides con el índice y el pulgar. El índice y el pulgar de la mano caudal hacen contacto con el cuarto y quinto metatarsiano. En la ejecución, la mano caudal realiza un movimiento dorsoventral de la articulación entre el cuboides y el cuarto y quinto metatarsiano. El paciente se encuentra decúbito supino con el pie a 90 grados en una flexión dorsal, mientras que el terapeuta se encuentra en bipedestación o en sedestación al lado homolateral. En las manos, la primera comisura de la mano craneal fija el tobillo y el índice y el pulgar sobre el calcáneo y el astrágalo, mientras que la mano caudal realiza la toma con la pinza y el índice del pulgar del hueso escafoides, el resto con la contractura del arco interno del pie. En la ejecución, la mano caudal realiza un movimiento dorsoventral de las articulaciones entre el astrágalo y el escafoide. Paciente decúbito supino con el pie en 90 grados en flexión dorsal, mientras que el terapeuta se encuentra en bipedestación o en sedestación al lado del paciente a evaluar. Las manos. La primera comisura de la mano craneal fija el hueso escafoides, el índice y el pulgar con la mano caudal contactan la cara anterior y posterior de las cuñas. El resto de la mano se hace contacto con el resto del arco interno del pie, y la ejecución va a ser una mano caudal realiza el movimiento dorsoventral de la articulación entre el escafoides y el primero y la segunda cuña. La posición del paciente se encuentra decúbito supino con el pie a 90 grados en flexión dorsal, mientras que el terapeuta está en bipedestación o en sedestación al lado de evaluar. Las manos. La primera comisura de la mano craneal fija la primera y segunda cuña, mientras que el índice y el pulgar de la mano caudal contactan con el primer metatarsiano. En la ejecución, la mano caudal realiza un movimiento dorsoventral del primero y segundo metatarsiano.
Esta tiene como objetivo aumentar la movilidad entre los metacarpianos. El paciente se encuentra de cúbito supino con el pie en 90 grados en flexión dorsal, mientras que el terapeuta se encuentra en bipedestación o en sedestación al lado a evaluar. Las manos, se realiza una toma bimanual con los pulgares entrelazados entre sí por la cara dorsal de los metatarsianos. Los pulgares hacen contacto con los dos metatarsianos que se requiere movilizar, y en la ejecución vamos a realizar un movimiento de cizalla con los dos pulgares del terapeuta. Esta tiene como objetivo facilitar el movimiento de flexión y extensión de los dedos. El paciente se encuentra de cúbito supino con el pie en 90 grados en flexión dorsal, mientras que el terapeuta se encuentra en bipedestación o en sedestación al lado a evaluar. Las manos, una va a fijar el hueso proximal y la otra fija el hueso distal de la articulación que se requiere movilizar. En la ejecución, una mano estabiliza mientras que la otra realiza el movimiento elegido, y esta tiene como indicación que el paciente, si presenta dolor o limitación del movimiento, Posición del paciente. De cúbito supino, posición del terapeuta, sedestación cranealmente respecto al paciente. En contacto vamos a identificar los cóndilos temporales y en ejecución se le pide al paciente la siguiente secuencia de movimientos. Posición del paciente de cúbito supino, posición del fisio en bipedestación, situada a la altura de la cabeza del paciente. La toma, el dedo pulgar se coloca en la cavidad interna de la boca y el resto de los dedos se cubre la mandíbula. La contratoma, se sujeta del cráneo del paciente para evitar su desplazamiento. Se coloca el índice y el corazón sobre el cóndilo temporal. La ejecución, se valora la capacidad de cooptación articular, se explora la capacidad de desplazamiento posterior y se valora la capacidad de desplazamiento anterior. Posición del paciente de cúbito supino, posición del fisioterapeuta de bipedestación situada a la altura de la cabeza del paciente. Toma, el dedo pulgar se coloca en la cavidad interna de la boca del paciente y el índice y el resto de los dedos fuera de la boca. La contratoma, se sujeta del cráneo del paciente para evitar su desplazamiento. Ejecución, se realiza una tracción axial respetando el eje longitudinal de la rama ascendente de la mandíbula. Como objetivo tenemos favorecer la rotación del cóndilo para mejorar la primera fase de la apertura de la boca. Posición del paciente de cúbito supino, posición del fisio y bipedestación a la altura de la cabeza. Contacto igual que el anterior, la ejecución se pide al paciente que abra la boca hasta encontrar la barrera motriz articular de la apertura. Se le pide al paciente la posición final, que se relaje y dé un desplazamiento rítmico. Posición del paciente de cúbito contralateral con el brazo debajo de la cabeza. Posición del fisio, bipedestación a la altura de la cabeza del paciente. Contactos, toma con retoma. La palma de la mano se coloca en el frente del paciente con el dedo pulgar sobre el cóndilo temporal. La contratoma, el espacio interdigital de los dedos pulgar e índice sobre la nuca y el paciente el primer dedo sobre la segunda falange. Posición del paciente de cúbito supino con la cabeza por fuera de la camilla y sujeta todo el momento el fisioterapeuta. Posición del fisioterapeuta a la cabeza del paciente. Encontramos dos, que son la toma y la contratoma. La toma va a encontrarse en la región occipital de la cabeza del paciente, mientras que la contratoma en la parte anterior del mentón. Al realizar la ejecución vamos a utilizar las dos manos del terapeuta para generar una movilización y flexión global de raquis cervical. Posición del paciente de cúbito supino con la cabeza por fuera de la camilla y sujeta en todo momento por el terapeuta. Posición del fisioterapeuta es craneal al paciente y ligeramente hacia lateral. En los contactos encontramos la toma, que se va a encontrar en la región occipital de la cabeza del paciente, y la contratoma en la parte anterior del mentón. Al realizar la ejecución utilizamos las dos manos del terapeuta para movilizar la extensión global del raquis cervical. Posición del paciente de cúbito supino con la cabeza apoyada en la camilla cercano al borde superior y cara de esta. Posición del fisioterapeuta, está craneal al paciente, situado ligeramente hacia atrás al lado donde realizamos la maniobra. En los contactos, la toma es una mano que abraza la mandíbula del paciente y el antebrazo recoge el ángulo mandibular, mientras que la contratoma, la otra mano realiza un contacto carpofalángico del segundo dedo. Para realizar la ejecución se realiza un empuje medial a lateral sobre la columna cervical para describir el movimiento lateroflexión.
En la posición del paciente se va a encontrar decúbito supino con la cabeza por fuera de la camilla y sujeto en todo momento por el terapeuta, mientras que el fisioterapeuta se encuentra en la parte craneal al paciente ligeramente lateral. En la toma, una mano acuna la cabeza del paciente abrazando la mandíbula, mientras que la contratoma realiza un contacto metacarpofalángica del segundo dedo apoyando en la pila articular lateral sobre el segmento doloroso. En la ejecución se realiza un empuje de rotación sobre la columna cervical. La dirección del empuje es oblicua, lateral y ligeramente caudal. Posición del paciente de decúbito supino con la cabeza por fuera de la camilla y sujeto en todo momento por el fisioterapeuta. El terapeuta está craneal al paciente. En la toma es a nivel occipital y la contratoma a la altura del muñón del hombro contrario a la rotación que se va a realizar. Para ello se introduce el antebrazo en pronación por debajo de la cabeza del paciente y en la ejecución se introducen los componentes de flexión y rotación estabilizando el complejo del hombro para evitar un ascenso. La posición del paciente es de decúbito supino con la cabeza apoyada en la camilla cercano al borde superior de esta. La del terapeuta es craneal al paciente. En la toma, la parte anterior del mentón y la contratoma en la región occipital. En la ejecución se va a realizar una maniobra que consiste en realizar una flexión de raquis cervical alto con la mano en la parte anterior del mentón. Se puede realizar una ligera tracción con una mano situada en la región occipital. Objetivo: decomptar la cápsula articular y dar elasticidad a la columna cervical. Posición del paciente: decúbito supino con la cabeza apoyada a la camilla y cercano al borde superior de esta. La del fisioterapeuta es craneal al paciente. En los contactos, ambas manos entrelazadas dejando el cuello del paciente. En la ejecución, la maniobra consiste en realizar una tracción en dirección al eje longitudinal del cuerpo del paciente. Puede ser una maniobra específica para el tratamiento a un nivel vertebral determinado. Objetivo: dar elasticidad a la columna cervical y mejorar el deslizamiento de las carillas articulares. La posición del paciente es de decúbito supino con la cabeza por fuera de la camilla y sujeto en todo momento por el fisioterapeuta, mientras que el terapeuta está craneal al paciente. Los contactos, o sea, ambas manos situadas en la región lateral del raquis cervical, contactando con ambos bordes radiales de la articulación metacarpofalángica de los dedos. En la ejecución se va a realizar un movimiento en 8 de la columna cervical sobre el plano de la camilla. Objetivo: mejorar el deslizamiento de las carillas articulares. Posición del paciente: sedestación con postura erguida y pies apoyados en el suelo. Posición del terapeuta es de bipedestación al lado del paciente. La toma es en la mano anterior, se sitúa en la frente, y mientras que la contratoma en el pulgar y el índice van a estar en las apófisis espinosas cervicales. En la ejecución, la técnica consiste en imprimir un deslizamiento posterior del segmento cervical. Objetivo: mejorar el deslizamiento unilateral de las carillas articulares del raquis cervical alto, mientras que el paciente se encuentra en decúbito supino con la cabeza apoyada en la camilla y cercano al borde superior de la camilla. El terapeuta se va a encontrar craneal al paciente. En los contactos tenemos que la toma es en la parte anterior del mentón, mientras que la contratoma en la parte región occipital. Al realizar la ejecución se realiza una posición inicial de 40 a 45 grados de rotación cervical y la maniobra consiste en realizar una flexión de raquis cervical alto con la mano craneal. Posición del paciente: sedestación o arcajadas en el borde de la camilla con los brazos cruzados sobre los hombros. Posición del fisio: lateralmente al paciente en cualquier lado. Toma: la mano delantera se coloca entre el torso y los codos del paciente. Contratoma: la otra mano se coloca sobre el raquis dorsal de la altura de D4 o D7 para realizar movilización global. En la mano se encuentra entre los brazos del paciente e imprime un movimiento descendente hacia los pies de este. Posición del paciente: sedestación a horcajadas en el borde de la camilla con los brazos cruzados sobre los hombros. Posición del paciente del fisio: lateralmente al paciente en cualquier lado. Toma: la mano delantera se coloca entre el torso y los codos del paciente. Contratoma: la otra mano se coloca sobre el raquis dorsal de la altura de D4 y D7 para realizar movilización
global. Ejecución con la mano que se encuentra entre los brazos del paciente, siempre un movimiento descendente hacia los pies. Posición del paciente igual que las anteriores movilizaciones osteocinemáticas del raquis dorsal. Posición del fisio lateralmente al paciente en el lado lateroflexión. Contactos. Toma. La mano delantera se coloca entre el dorso y los codos del paciente con retoma. La mano se coloca en el borde lateral de la apófisis espinosa a la altura de D4 y D7 para realizar movilización global. La ejecución con la mano se encuentra entre los brazos del paciente, siempre un movimiento lateral hacia el terapeuta. Posición del paciente igual en las anteriores movilizaciones osteocinemáticas del raquis dorsal. El fisio lateralmente al paciente al lado de rotación. La toma, la mano delantera se coloca entre el torso y los codos del paciente. Contratoma, la otra se coloca en el borde lateral de la apófisis espinosa del raquis dorsal entre la altura de D4 y D7 para realizar una movilización global. La ejecución con la mano que se encuentra entre los brazos del paciente, siempre un movimiento de rotación hacia el terapeuta para introducir una rotación homolateral de la columna dorsal. Como objetivo tenemos dar elasticidad a la columna dorsal y mejorar el deslizamiento de las carillas articulares. Posición del paciente igual que las anteriores movilizaciones. Posición del fisio de pie por detrás del paciente. La toma. La mano delantera se coloca entre el torso y los codos del paciente. La contratoma. La otra toma hace entre el pulgar e índice y la apófisis espinosa en forma de pico de pato, y la ejecución la técnica consiste en imprimir un deslizamiento posterior del segmento dorsal. Posición del paciente: sedestación con los pies apoyados en el suelo, los brazos cruzados con las manos apoyadas sobre sus codos y la cabeza reposando sobre sus antebrazos. Posición del fisio: delante del paciente, el paciente apoya sus brazos y su cabeza sobre el hombro del fisioterapeuta. Contactos: ambas manos realizan un contacto con las yemas de sus dedos sobre las apófisis transversas respondientes. Ejecución: el terapeuta descarga el peso de su cuerpo hacia detrás para provocar una extensión de la columna dorsal. Posición del paciente de cúbito prono. Posición del fisio lateral del paciente mirando su cabeza. Toma: se coloca el talón de una mano sobre las espinosas dorsales que se van a tratar, de forma que los dedos responden sobre las costillas. Contratoma: la otra mano se coloca sobre la pala ilíaca del mismo lado. Su ejecución: se realiza una tracción hacia el techo de la cresta ilíaca para inducir un efecto en extensión y rotación dorsal lumbar. Posición del paciente de cúbito prono. Posición del fisio en un lado del paciente. Toma: una mano realiza un contacto pisiforme sobre la apófisis transversa del lado contrario de la mano con los dedos mirando a la cabeza del paciente. Contratoma: la otra mano realiza un contacto con el pisiforme de la apófisis transversa del lado contrario a la mano con los dedos mirando al paciente. Ejecución: los brazos se colocan perpendicularmente a la zona que se requiere tratar, los codos rectos, se realiza una compresión posterior con un efecto de rotación sobre ambas apófisis espinosas dorsales. Movilización osteocinemática en flexión para lumbares bajas. Paciente debe estar de cúbito supino con las piernas en posición en triple flexión, mientras que el terapeuta en un lado del paciente. La toma está en un brazo, se coloca entre la pierna del paciente con la mano apoyada en la camilla y el sacro del paciente apoyado en el talón de la mano de los dedos, palpando las apófisis espinosas lumbares bajas. Y la contratoma, la otra mano sujeta las rodillas del paciente. En la ejecución vamos a realizar que el paciente las acerca hacia el pecho hasta conseguir una flexión lumbar. La mano de la camilla ayuda a levantar el sacro para introducir flexión en las vértebras lumbares bajas. Posición del paciente de cúbito lateral, con el brazo contralateral en extensión y con ambas piernas en triple flexión. Posición del fisio: lateralmente al paciente con las piernas de este apoyadas en el abdomen. Toma: la mano caudal se coloca en el sacro del paciente con el brazo entre las piernas. La contratoma: la mano craneal se apoya en las apófisis espinosas de la zona lumbar. Ejecución: con la mano caudal se lleva el raquis lumbar a flexión, mientras que la craneal controla que la flexión llegue al segmento lumbar deseado.
Movilización osteocinemática en rotación lumbar de cúbito supino. La posición del paciente debe estar en cúbito supino con ambas piernas en posición de triple flexión, mientras que el terapeuta debe estar al lado de evaluar. La toma: un brazo de las piernas del paciente con la mano apoyada dorsalmente en la camilla y el sacro del paciente apoyado en el talón de la mano y dedos palpando las apófisis espinosas lumbares bajas, mientras que la contratoma sujeta las rodillas del paciente. Para hacer la ejecución, la mano craneal inclina las rodillas del paciente hacia el terapeuta, mientras que la mano caudal controla la rotación lumbar. Se va a encontrar de cúbito prono, mientras que el terapeuta va a estar a un lado del paciente. La toma: una mano realiza un contacto del pisiforme sobre la apófisis transversas del lado contrario a la mano, con los dedos mirando a la cabeza del paciente. La contratoma va a ser la otra mano realiza el contacto con el pisiforme sobre la apófisis transversas del lado contrario a la mano, con los dedos mirando al paciente. Y la ejecución va a ser que los brazos se colocan perpendicularmente a la zona que se quiere tratar con los dedos rectos. Se realiza una compresión posterior-anterior con un efecto de rotación sobre ambas apófisis